Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les presento la biografía de Sir Walter Raleigh. Un estadista, soldado, escritor y explorador inglés. Una de las figuras más destacadas de la época isabelina, organizó 3 expediciones en la década de 1580 para establecer una colonia en la costa de América del Norte. La colonia fue abandonada, pero las expediciones fueron notables por haber introducido el tabaco y la papa en Inglaterra, además de sentar las bases para la posterior colonización británica del Nuevo Mundo. Fracasado en su intento de colonización y habiendo caído en desgracia ante la reina al casarse con una de sus damas de compañía, Raleigh se dedicó entonces a buscar El Dorado, la legendaria ciudad de oro en Sudamérica. Bajo los Estuardo, el aventurero fue acusado de traición y encarcelado en la Torre de Londres durante 13 años. Durante su encarcelamiento escribió poesía y una importante obra histórica. Inesperadamente liberado para explorar una vez más Sudamérica, su última expedición fracasó nuevamente y lo llevó otra vez a prisión y una muerte trágica. Este video está dedicado a Harold Quintero, quien había solicitado el tema hace algún tiempo. Espero que a él y también a los miembros, suscriptores y comentaristas del canal les guste. Cuando pensamos en los grandes aventureros de la historia, nombres como Cristóbal Colón o Hernán Cortés suelen venir a la mente. Pero en la Inglaterra isabelina hubo un hombre que encarnó como pocos el espíritu de la ambición, la exploración y el riesgo. Su nombre era Sir Walter Raleigh. Fue un cortesano brillante, favorito de la reina Isabel I, impulsor de las primeras colonias inglesas en América del Norte y responsable de introducir 2 productos comerciales que cambiarían la historia del mundo. Pero su vida no fue solo éxito. También fue marcada por escándalos, traiciones y sueños imposibles. Se enamoró en secreto, desobedeció a la corona y luego dedicó años de su vida a buscar El Dorado, la legendaria ciudad de oro en las selvas de Sudamérica. Lo que encontró, en cambio, fue el desprecio del nuevo rey, años de encierro en la Torre de Londres y finalmente, la muerte. ¿Cómo pudo alguien pasar de estar en la cima del poder a morir acusado de traición? ¿Qué lo llevó a arriesgarlo todo por una leyenda? Hoy te cuento la increíble historia de Walter Raleigh, un hombre que vivió entre la gloria y la ruina, entre la corte y la prisión, entre el sueño y la caída. Se sabe poco sobre el nacimiento de Raleigh, pero se cree que nació el 22 de enero de 1552 o posiblemente en 1554. Creció en la casa de Hayes Barton, en la parroquia de East Bullake, en East Devon. Era el menor de los 5 hijos de Walter Raleigh, de Fardell Manor en la parroquia de Cornwood, en Devon del Sur. Su madre, Catherine Champernon, nació antes de 1518 y falleció el 19 de abril de 1594. El apellido de soltera de su madre era Carew. Se suele asumir que la familia de Raleigh fue una rama menor de la familia Raleigh, señores del señorío de Raleigh, en Pilton, en el norte de Devon, en el siglo XI. Sin embargo, se sabe que ambas ramas portaron escudos de armas completamente distintos, adoptados al comienzo de la era heráldica en el siglo XIII. Catherine Champernoune fue la tercera esposa de Walter Raleigh padre. Y la cuarta hija de Sir Philip Champernoune, señor del señorío de Modbury, Devon, y de su esposa Catherine Carew, hija de Sir Edmund Carew de Mount en la parroquia de Lupit, también en Devon. La abuela materna de Raleigh era viuda de un tal Otis Gilbert de Greenwa, en la parroquia de Brixham, y del castillo de Compton, en la parroquia de Marldon, ambos en Devon. El escudo de armas de Otis Gilbert y Catherine Champernoune se conserva en una vidriera de la iglesia de Churston Ferrers, cerca de Greenwa. La tía paterna de Catherine Champernoune fue Cat Ashley, institutriz de la reina Isabel I, y la autora Anne Beattie ha especulado que la propia Cat podría haber introducido a Raleigh y a sus hermanos en la corte real. El tío materno de Raleigh fue Sir Arthur Champernoune, miembro del Parlamento, sheriff de Devon y almirante de Occidente.
La familia inmediata de Walter Raleigh hijo incluía a su hermano de padre y madre, Carius Raleigh, y a sus medio hermanos, John Gilbert, Humphrey Gilbert y Adrian Gilbert. Como consecuencia de su parentesco con la familia Champernowne, todos los hermanos Raleigh y Gilbert alcanzaron prominencia durante los reinados de Isabel I y Jacobo I. La familia Raleigh era protestante, y en mayo de 1549 se dice que su padre fue brutalmente golpeado después de que una mujer de la localidad lo denunciara por pronunciar discursos indecorosos sobre religión. Estuvo prisionero en la iglesia local antes de que la rebelión católica fuera sofocada. Al parecer, Walter Raleigh moderó sus opiniones, ya que llegó a ser vicealmirante adjunto en el suroeste durante el reinado de la reina María, de 1555 a 1558. No obstante, las experiencias personales de Raleigh en la infancia en materia religiosa parecieron desarrollar en él un odio hacia el catolicismo, y este sentimiento lo mostró años después, cuando la reina Isabel subió al trono. Gran parte de su vida entre 1569 y 1575 es incierta, pero en su Historia del Mundo afirmó haber sido testigo presencial de la batalla de Moncontour, el 3 de octubre de 1569, en Francia. En ese entonces tenía apenas 15 o 17 años y se unió a una tropa de 100 jinetes, reclutada por el conde de Montgomery, cuya hija se había casado con un pariente de su madre. Estuvo presente cuando los hugonotes, al mando del almirante Coligny, fueron derrotados en Moncontour. Presenció su venganza cuando asesinaron a católicos en sus cuevas de Languedoc, según se dijo, ahumándolos como abejas en una colmena. Se dice que en 1572, Raleigh incluso escapó por poco de la masacre del día de San Bartolomé. Y en ese mismo año, ya de regreso a casa, se matriculó como estudiante en el Oriel College de Oxford, pero abandonó la universidad 2 años después sin obtener un título. Raleigh completó su educación en el Colegio de Abogados de Oxford. En 1575 fue admitido en el Middle Temple, tras haber sido miembro de Lyon's Inn, una de las instituciones de la Cancillería. Muchos años más tarde, en su juicio de 1603, el propio Raleigh declaró no haber estudiado Derecho. Pero su carrera de marinero, o más bien de corsario, comenzaría en la década de 1570. Y sería de la mano de su medio hermano, Humphrey Gilbert, quizás la figura más influyente en su vida. En el estudio de Gilbert en Limehouse, se dice que Raleigh leyó el artículo llamado La Academia de la Reina Isabel, conoció a John Dee, un genio matemático, y escuchó por primera vez la visión de este último de fundar un imperio Tudor en Norteamérica, con Isabel como su reina virginal. En esa época, se profundizaba la crisis entre Inglaterra y España. El monopolio católico español en América había sido frustrado por John Hawkins, quien inició el lucrativo tráfico de esclavos de África al Caribe. Esto condujo a las diversas batallas de Hawkins y también de Francis Drake. A finales de la década de 1570, Raleigh se movía en los círculos de los cortesanos católicos, un grupo que incluía a los lores Windsor y Compton, los lores Charles y Thomas Howard, George Gifford, Francis Oswell, Henry Noel, Arthur Gorges, William Tresham y William Cornwallis, entre otros, la mayoría de ellos católicos romanos practicantes, así como otros que acudían con menos frecuencia a la corte, como los condes de Northumberland y Southampton, Thomas Lord Paget y Philip Howard, hijo y heredero del duque de Norfolk. En 1578, Sir Humphrey Gilbert recibió patentes de la reina para zarpar en busca de tierras y territorios remotos, paganos y bárbaros, que ningún príncipe cristiano poseía. La empresa de Gilbert buscaba movilizar a los hijos menores de la nobleza y a los terratenientes católicos para establecer propiedades en el Nuevo Mundo y un puñado de cortesanos y nobles, en particular el secretario de la reina, Sir Francis Walsingham, y el conde de Sussex, junto con varios accionistas terratenientes y la nobleza que se estableció allí, aportaron la mayor parte del apoyo financiero. Raleigh capitaneaba el Falcón, con Simón Fernández como patrón. El Falcón era una embarcación diminuta de menos de 75 pies de eslora, con una dotación de caballeros, soldados y marineros, unos 70 en total.
El camarote de Raleigh estaba en la toldilla de popa, debajo, Fernández con las cartas e instrumentos de navegación, y más abajo, el camarote de los oficiales. En el castillo de proa se encontraban los camarotes de los marineros expertos, el herrero, el carpintero y el velero. En el centro, oscuro y estrecho, con la cubierta pintada de rojo sangre, se encontraba el resto de la tripulación práctica. Todos dormían sobre velas plegadas entre los cañones, con la piel podrida por la humedad. Los menos afortunados sufrían de disentería, tifus, beriberi o escorbuto. La comida consistía en simples gachas, carne salada, cerveza sin gas y galletas infestadas de gorgojos de la bodega, pero el contramaestre la controlaba implacablemente. Robar comida era un delito grave y el castigo consistía en clavar la mano del infractor al mástil y cortársela. El muñón se mojaba en aceite. En este transporte poco lujoso, Raleigh finalmente llegó a las islas de Cabo Verde, tras enfrentarse a olas de 12 metros y tormentas que a menudo dejaban el palo mayor a ras del mar. Gran parte de la tripulación había muerto y la expedición pronto se vio obligada a regresar a Plymouth. Corría el año 1579 y, con tan solo 24 años, Walter ya se encontraba en serios problemas con el consejo privado. A él y a su hermano Gilbert se les prohibió volver a navegar. Raleigh regresó a Londres en 1580 y, junto con Sir Thomas Perrott, fue citado ante el consejo por una riña y enviado a la prisión de Fleet para que se tranquilizara durante 6 días. Posteriormente, fue enviado a la prisión de Marsalsea por una pelea en una cancha de tenis. Walter pronto se vio envuelto en un conflicto con el conde de Oxford. Más tarde participó en negociaciones con el duque de Alençon, hermano del rey Enrique III de Francia, quien deseaba casarse con la reina Isabel, pero fue llamado de vuelta a Francia. No fue un comienzo muy auspicioso, y Raleigh fue entonces enviado a Irlanda como capitán al mando de 100 hombres. Desde 1579 hasta finales de 1580, participó en la represión de las rebeliones de Desmond. Sir Henry Sidney y Humphrey Gilbert incendiaron aldeas y masacraron a la población. Incluso Raleigh, con sus tropas, masacró sistemáticamente a 300 mercenarios italianos y españoles que habían sido enviados a Irlanda por el Papa y el rey de España, pero que se rindieron a Arturo, Lord Grey de Wilton, su oficial superior. Al mismo tiempo, Walter se comportó con valentía en otros lugares, rescatando a un camarada que cayó de un caballo durante una emboscada. En septiembre de 1584, la reina Isabel ordenó la medición de las tierras para dividirlas entre sus empleados. En otras palabras, personas designadas por ella para supervisar la colonización de la región con el fin de colonizarlas. En 1585, Raleigh recibió 40.000 acres, aproximadamente el 0,2% de Irlanda, en la plantación de Munster, incluyendo la ciudad costera amurallada de Youghal y, río arriba del río Blackwater, la aldea de Lismore. Raleigh estableció la ciudad de Youghal, en Irlanda, como su residencia ocasional durante sus 17 años como terrateniente irlandés, residiendo frecuentemente en el castillo de Quilloa, Clonmelon, condado de Westmeath. Fue alcalde allí de 1588 a 1589. Animó a los veteranos de los primeros intentos de la colonia de Roanoke a establecerse en Irlanda, incluyendo a Thomas Hariot y John White, del viaje de 1585. Fue gobernador del viaje de 1587, pero regresó con el barco de carga para adquirir suministros adicionales. Ya dije que a Raleigh se le atribuye la introducción de la papa en Inglaterra e Irlanda, aunque es más probable que dicho tubérculo llegara a través del comercio irlandés con España. Antes de él, se la conocía como el español brillante. Una mala cosecha de papa en el siglo XIX provocaría la Gran Hambruna, cuando fue el único cultivo que no se exportó a granel a Gran Bretaña entre 1840 y 1852. Época en la que la papa en todo el continente fue destruida por un gigantesco brote de tizón conocido como la plaga europea de la papa. Entre los conocidos de Raleigh en Munster se encontraba otro inglés que había recibido tierras en las colonias irlandesas, el poeta Edmundo Spencer. La gestión de las propiedades irlandesas de Raleigh se topó con dificultades que contribuyeron al declive de su fortuna.
En 1602, vendió las tierras a Richard Boyle, primer conde de Cork, quien posteriormente prosperó bajo los reyes Estuardo. Y mientras estuvo en Irlanda, Raleigh también buscó las comodidades de la vida familiar y el placer sexual con una mujer local llamada Alice Gould, quien, con el tiempo, le dio una hija. Pero aunque él no olvidó a su familia clandestina, ya que Alice recibió dinero en su testamento, a pesar de que ya había muerto de peste en Kingston, Walter pronto se aburrió de Irlanda, de comandar aves de presa y otras criaturas miserables. Escribió a Leicester y Walsingham con la esperanza de ser presentado en la corte. Walter Raleigh, un joven prometedor, estaba listo para destacar. Tenía entonces 28 años, medía 1,80 m y era un hombre apuesto y con aires de autoridad. Se dice que conservó su marcado acento de Devonshire durante todo su tiempo en la corte. En aquella época, el acento regional no era una desventaja tan grande como lo ha sido últimamente. La ortografía de entonces era bastante errática, por lo que Raleigh es solo una de las más de 40 formas en que se escribía su apellido. Él mismo utilizó muchas de estas grafías, siendo Rowley, Raleigh y Robley más comunes que la versión actualmente aceptada. De hecho, parece que nunca usó la grafía moderna de Raleigh. Walter regresó a Londres en diciembre de 1580 y pocos meses después conoció a la reina Isabel, que entonces tenía 48 años. Al menos uno de sus biógrafos afirma que la tía de su madre, Kat Ashley, institutriz y dama de confianza de la reina Isabel, fue quien lo presentó ante la soberana. Sea cual fuere el caso, Raleigh pronto causó una excelente impresión en la reina, gracias a su atractivo físico y su comportamiento caballeroso. Según Henrietta Elizabeth Marsal, la vio por primera vez en las calles de la ciudad. Un día, Isabel pasaba por las calles y, como de costumbre, la gente acudió en masa a verla. Entre ellos estaba Raleigh. La reina descendió de su carruaje y, seguida de sus damas, se disponía a cruzar la calle. Pero en aquellos tiempos, las calles estaban muy mal cuidadas e Isabel se detuvo ante un charco de barro. Vestía con gran elegancia, y no sabía cómo cruzar el camino embarrado sin ensuciar sus delicados zapatos y faldas. Al detenerse, Sir Walter se adelantó de un salto. Él también iba elegantemente vestido y llevaba una hermosa capa nueva. Se la quitó rápidamente y, haciendo una profunda reverencia, la arrojó al suelo ante la reina. Isabel se sintió muy complacida y, al pasar, sonrió al apuesto joven que había arruinado su hermosa capa para salvar sus delicados zapatos y le ordenó que la acompañara en la corte. Esta historia apareció por primera vez en un libro escrito por Thomas Fuller, publicado en 1663. El capitán Raleigh, al salir de Irlanda, echó y extendió su capa en el suelo, tras lo cual la reina pisó suavemente. Este incidente, ahora famoso, supuestamente tuvo lugar en el emplazamiento actual de la casa de la reina en el Palacio de Greenwich. Ambos se hicieron buenos amigos, como lo demuestra el hecho de que, poco después, Walter escribió este poema en el cristal de una ventana. Me gustaría subir, pero temo caer. A lo que Isabel completó el pareado diciendo: Si te falla el corazón, entonces no subas. Actualmente, los historiadores la consideran un relato inexacto de su primer encuentro. La evidencia sugiere que se conocieron gracias a que Raleigh le proporcionó documentos secretos que había descubierto en Irlanda. Raleigh Trevelyan, autor de una biografía sobre Raleigh, argumenta que el episodio de la capa, que se dice que ocurrió en Greenwich y que suele considerarse un cuento de hadas, fácilmente podría haber sido cierto, ya que encaja perfectamente con el carácter de Raleigh, una apuesta arriesgada por su parte. Ya dije que la historia se encuentra en la obra de Fuller, y hay que admitir que no se ha encontrado ningún otro comentario contemporáneo sobre un chisme tan fascinante. La autora Anna Whitelock ha señalado que Raleigh, que entonces rondaba los 30 años, era sorprendentemente atractivo, de 1,80 m de altura, con una barba recortada y penetrantes ojos azules, y un gran aficionado a la ropa extravagante, las joyas y las perlas.
Su audacia, su ambición descarada, su vanidad y su confianza en sí mismo atrajeron enormemente a la reina. En 1583, Isabel le concedió uno de sus palacios favoritos, la elegante residencia londinense de Durham Place en el Strand. Raleigh la cortejó con poesía y pasaron cada vez más tiempo juntos, conversando, jugando a las cartas y cabalgando. Estaba frecuentemente en la cámara privada día y noche y a menudo estaba en la puerta del dormitorio, esperando a que Isabel saliera por la mañana. Raleigh se perfilaba entonces como el perfecto cortesano isabelino. Podía hablar de política con su potente acento de Devon. La ambición y el intelecto lo impulsaban a la compañía de los grandes y brillantes. Isabel estaba decidida a conservar a un hombre así, y Raleigh permaneció en la corte durante los siguientes 10 años. Fue así que comenzó a involucrarse en importantes asuntos cortesanos. Hubo más negociaciones francesas cuando el duque de Alençon fue, esta vez, aceptado en matrimonio por la reina Isabel, pero rápidamente rechazado de nuevo y obligado a regresar a los Países Bajos. Posteriormente, Walter demostró su creciente influencia cuando, como favor al Lord Tesorero Burghley, intercedió por su sobrino encarcelado, el conde de Oxford. Raleigh disfrutaba de la vida cortesana y, en sus ratos libres, disfrutaba aún más de los placeres que le ofrecían las damas de honor de la reina. Acompañó a Isabel a Hampton Court, Nonsuch y Greenwich. Para 1583, Isabel colmaba a Walter de favores. En mayo de ese año recibió una patente para la venta de vino y la concesión de licencias a viticultores. Esto significaba que cualquiera que quisiera vender vino debía pagarle a Raleigh una cuota anual de 1 libra por el derecho a hacerlo. Raleigh lo subarrendó inmediatamente a un hombre llamado Richard Browne por 700 libras anuales. Aunque esto subvaloró considerablemente la concesión, ya que en pocos años Browne ya conseguía obtener unas 1.100 libras anuales. Al año siguiente, el viajero Leopold von Wedel, al relatar una visita a la corte inglesa, ofreció más detalles sobre la relación. Charlando con sus cortesanos, la reina Isabel señaló con el dedo su rostro, que tenía tizne, y que iba a limpiarlo con su pañuelo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Raleigh se lo limpió él mismo. Von Wedel comentó que su reacción sugería que Raleigh disfrutaba de una relación íntima con la reina. En abril de 1584, el propio Raleigh informó a Thomas Egerton, el procurador general, que Su Majestad ha tenido a bien concederme los arrendamientos de Scotney y Newland, recientemente otorgados por el All Souls College de Oxford. Raleigh, escaso de dinero, vendió inmediatamente los arrendamientos. Scotney, por ejemplo, tenía un patrimonio de más de 100 libras anuales. Se afirma que necesitaba ese flujo de caja para mantener la imagen de estatus y riqueza que aún no había alcanzado. Recibió también adornos como los 2 jarrones que aún conservaba el All Souls College de Oxford, y propiedades como Durham House, un palacio episcopal cerca del Strand, en la orilla norte del Támesis. Él vivía con gran lujo. Unos 30 pajes con cadenas de oro le servían vajilla de plata con su escudo de armas. Pero Raleigh no acaparó por completo las atenciones de su señora. La corte isabelina era un auténtico enjambre de cortesanos, servidores y favoritos, y las rivalidades entre ellos reflejaban las múltiples tensiones personales y políticas que definieron la época. La competencia por el favor de Isabel era feroz y constante, y pocos podían mantener su posición sin despertar celos, intrigas o enemigos ocultos. Uno de los competidores tempranos de Raleigh fue Sir Christopher Hatton. Hatton, conocido por su elegancia, su habilidad en el baile y su lealtad a la reina, había sido uno de los favoritos más cercanos de Isabel desde la década de 1570. Ocupó importantes cargos, incluyendo el de Lord Canciller, y era muy respetado en la corte. Su relación con la reina, aunque no romántica en términos formales, era emocionalmente intensa y marcada por la devoción. Isabel confiaba profundamente en él, y Hatton representaba a una generación más conservadora y estable de cortesanos protestantes. La llegada de Raleigh a la corte en los años 1580 representó una amenaza directa para Hatton. Raleigh era más joven, audaz,
carismático y encarnaba un nuevo tipo de cortesano, ambicioso, con vocación imperial y dispuesto a tomar riesgos militares y políticos. Su rápido ascenso en el favor de la reina, quien vimos que quedó cautivada por su ingenio, su físico y su audacia, generó tensiones con quienes ya ocupaban posiciones de influencia, especialmente Hatton. Aunque no hay registros de enfrentamientos abiertos entre ambos, la corte isabelina era un escenario donde las rivalidades se jugaban en las sombras, mediante intrigas, alianzas y rumores. Hatton, con su influencia más tradicional, habría visto con desconfianza la arrogancia de Raleigh y sus ambiciosos planes de expansión colonial. Además, los estilos de ambos eran opuestos. Hatton representaba la cortesía refinada y Raleigh la energía del aventurero. Se dice que Hatton apoyó restricciones a los viajes de Raleigh al extranjero, algo que coincide con el momento en que Isabel le prohibió dejar Inglaterra, prefiriendo mantenerlo cerca. Algunos historiadores creen que Hatton y otros consejeros más antiguos veían con inquietud la creciente influencia de Raleigh y trataron de limitar su poder sin enfrentarse directamente a la voluntad de la reina. A esta rivalidad se sumaría un nuevo actor. Robert Devereux, segundo conde de Essex, el último gran favorito de Isabel. Mucho más joven que Raleigh y Hatton, Essex irrumpió en la corte con la audacia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Fue Robert Dudley, conde de Leicester, otro celoso de las atenciones que la reina daba a Raleigh, quien introdujo a su hijastro Essex en la corte. Robert Lassell ha argumentado que Dudley no podía esperar competir con Raleigh en sus propios términos, por lo que llevó a la corte a su hijastro Essex, cuya juventud y atractivo rivalizaban con el atractivo de otros jóvenes rivales. Se sabe que Isabel quedó profundamente impresionada por el joven conde de Essex. Se ha afirmado que cautivada en pocas semanas por su alegría, ingenio y buen humor, se enamoró perdidamente de él y, pronto se volvieron inseparables. Uno de sus sirvientes registró incluso que nadie se acercaba a ella excepto mi señor de Essex, y por la noche mi señor estaba jugando a las cartas o a alguna otra partida con ella, y no regresaba a su alojamiento hasta que los pájaros cantaban por la mañana. La reina, que ya rondaba los 50, exigía su asistencia constante y no bailaba con nadie más e insistía en que la acompañara de casa. La aversión de Isabel a acostarse antes del amanecer agotaba a su séquito, pero el joven conde la acompañaba incansablemente. Tras una noche en el teatro, volvían al palacio y jugaban interminables partidas de cartas. Essex se convirtió rápidamente en el preferido de la reina en sus últimos años, desplazando incluso al propio Raleigh en el afecto real. Entre Raleigh y Essex no solo hubo competencia por el favor de Isabel, sino también diferencias ideológicas y personales. Mientras Raleigh era cínico, pragmático y fiel al modelo del expansionismo colonial, Essex se veía a sí mismo como un paladín de la gloria militar y soñaba con liderar Inglaterra en grandes hazañas en Irlanda y contra España. Ambos se despreciaban abiertamente y sus alianzas dentro del consejo privado dividieron aún más la corte. En julio de 1587, Isabel y Essex visitaban North Hall, la residencia de Ambrosio Dudley, tercer conde de Warwick. Justo antes de llegar, discutieron sobre su hermana, Dorotea. Essex acusó a Isabel de actuar para deshonrarle a él y al honor de su familia, solo para complacer a ese bribón de Raleigh. A continuación, desahogó sus celos reprimidos hacia Raleigh. Isabel respondió quejándose del comportamiento de su madre, Lettice Knollys Devereux. Esa noche el conde le escribió a un amigo sobre el incidente. Parecía que ella no soportaba que se dijera nada en contra del señor Raleigh. Dijo que no había motivo alguno para que yo lo desdeñara. Este discurso me perturbó muchísimo. Le dejé ver si tenía motivos para desdeñar su rivalidad amorosa, o si me consolaría entregarme al servicio de una señora que sentía admiración por semejante hombre. Al final, vi que estaba decidida a defenderlo y a contrariarme. Por mi parte, le dije, no me alegraba estar en ningún sitio, pero me disgustaba estar cerca de ella cuando sabía que mi afecto estaba tan desmoralizado y que un desgraciado como Raleigh la tenía en alta estima. A la mañana siguiente, Essex decidió dejar el servicio de la reina y viajar a Europa.
Sin embargo, mientras cabalgaba hacia el puerto de Sandwich, fue alcanzado por Robert Carey, uno de los cortesanos de Isabel, con un mensaje que le ordenaba regresar a la corte. Essex había sido perdonado y, tras la muerte de Robert Dudley en septiembre de 1588, fue invitado a mudarse a las habitaciones de su padrastro en el palacio. La muerte de Leicester desencadenó una nueva ronda de competencia entre Essex y Raleigh. En ocasiones, la rivalidad incluso rozó la espada. En la Navidad de 1588, el conde y Raleigh aparentemente estuvieron a punto de batirse en duelo en Richmond, solo para ser frustrados por la intervención de la reina y el consejo privado. Todas estas tensiones comenzarían a disiparse con la muerte, primero de Hatton en 1591 y luego de Essex en el patíbulo en 1601. A pesar de todos sus éxitos, Hatton murió agobiado por las deudas, pocos años después de la finalización de su magnífica mansión de Old Envy en 1583, declarando que no dormiría en ella hasta que la reina lo hiciera primero. Por su parte, Essex, tras fracasar en su campaña militar en Irlanda y rebelarse contra Isabel, fue arrestado y ejecutado por traición en 1601. Raleigh, quien ya había comenzado a perder el favor real, no hizo ningún intento por salvarlo y de hecho, se alegró de su caída. La corte isabelina, con sus ropajes de seda, su poesía cortesana y sus fastos interminables, era también un campo de batalla sin sangre, donde la ambición, la vanidad y el favor de una mujer decidían el destino de los hombres más poderosos del reino. En sus años de apogeo, Walter continuó amasando una gran fortuna. Adquirió el monopolio de las exportaciones de telas de Londres y, en 1584, un monopolio similar de vinos. También se benefició del corso, incluyendo el botín de barcos a menudo valorado en 10.000 libras, una suma enorme en aquellos tiempos. Un diarista de Pomerania, al registrar una cena en Greenwich en 1584, señaló que se decía que la reina Isabel, aunque rodeada de grandes nobles, amaba a Walter Raleigh por encima de todos los demás. Ciertamente, Isabel no pudo resistirse a su poesía, sus famosos poemas llamados Cynthia, hacen un juego de palabras con la palabra agua, que era también el apodo que ella misma le daba. Raleigh se refiere a ella como la diosa Cynthia, quien, como la luna, tiene poder absoluto sobre la marea. En uno de sus retratos más conocidos, Raleigh se presenta como el devoto sirviente de la reina, luciendo sus colores, blanco y negro, y su emblema, la perla, en la oreja izquierda. En la esquina superior izquierda, sobre el lema Amor y Virtud, aparece una luna creciente, símbolo de Isabel como la diosa lunar Cynthia. Raleigh fue un incansable servidor de la corona. Fue elegido miembro del Parlamento por Devon y nombrado vicealmirante del Oeste, Lord Teniente de Cornualles y Lord Guardián de Stanneries, los pueblos mineros de Dartmoor. Sirvió con esmero a su señora, quien lo llamaba su agua. Sir Walter se vio entonces identificado con la política exterior antiespañola de Leicester y Francis Walsingham. Desempeñó un papel decisivo en el descubrimiento de la conspiración de Babington para colocar a María Estuardo, reina de Escocia, en el trono inglés. Babington y sus conspiradores fueron ahorcados, arrastrados y descuartizados en Tyburn, y Raleigh recibió sus tierras como recompensa. Sin embargo, la única propiedad que Walter realmente deseaba era su antigua casa familiar en Devon, Hayes Barton. Intentó comprársela a su propietario, Richard Duke, pero fracasó. Quizás como compensación, vimos que Walter recibió 12.000 acres en Irlanda y, posteriormente, 42.000 acres, incluyendo los hermosos castillos de Lismore, cerca de Cork, y Waterford. Raleigh reemplazó las chimeneas de su casa en Youghal por otras similares a las de su lugar de nacimiento, Hayes Barton. Encargó al constructor naval R. Chapman, de Deptford, la construcción de un barco para él. Originalmente se llamó Ark, pero después se renombró Ark Raleigh, siguiendo la convención de la época por la que el barco llevaba el nombre de su propietario.
La corona compró el barco a Raleigh en enero de 1587 por 5.000 libras esterlinas, 1,1 millones de libras esterlinas en 2015. Esto se tradujo en una reducción de la suma que Sir Walter debía a la reina, recibió facturas del tesoro, pero ningún dinero. Como resultado, el barco pasó a llamarse Ark Royal. En 1585 fue nombrado gobernador de Jersey. Aunque fue gobernador durante 3 años, solo visitó la isla durante 13 semanas. Durante ese tiempo, logró persuadir a la reina Isabel de no desmantelar el antiguo castillo de Montorgueil y animó a los isleños a seguir participando en la creciente pesca de Terranova. Durante su estancia allí, construyó el castillo Elizabeth en un islote rocoso en la década de 1590. Fue el primer gobernador en vivir en el castillo recién construido y, aunque recién terminado, mandó construir una ampliación frente a la decorada puerta de la reina Isabel. Esta se conocería como el patio de Raleigh y la puerta de hierro. Raleigh poseía varias embarcaciones corsarias, 2 de las cuales, en 1586, capturaron a Sarmiento de Gamboa, comandante de la campaña española para destruir a los incas. A cambio de un rescate, Sir Walter dispuso la restitución del comandante en España y sugirió que el español lo aceptara como agente doble. Raleigh disfrutaba de intrigas como esta y, aunque su oferta fue aceptada inicialmente, manejó mal la situación y España lo abandonó cuando se despertaron sospechas sobre su verdadera lealtad. Fue entonces que Raleigh se concentró en los planes para un asentamiento en América. Raleigh fue nombrado caballero en 1584 en reconocimiento a sus planes de fundar una colonia en América, territorio que él mismo ya había bautizado como Virginia en honor a la reina Isabel, la reina virgen. Siempre ambicioso, también lo movían su ferviente apoyo al protestantismo y su profundo odio hacia España, potencia católica dominante en el Nuevo Mundo. Una vez que ganó influencia en la corte, promovió activamente la idea de establecer colonias inglesas en América del Norte como una forma de desafiar la hegemonía colonial española. Sin embargo, la reina deseaba mantener a su favorito cerca y durante un tiempo, al menos, le prohibió viajar al extranjero. El objetivo de establecer colonias en Norteamérica fue un ambicioso proyecto legado a Raleigh por su medio hermano, Sir Humphrey Gilbert. Ya vimos que este había intentado, en 1578 y de nuevo en 1580, establecer dichas colonias con los servicios del piloto portugués Simón Fernández. Fernández cruzó el Atlántico y regresó 3 meses después con valiosa información sobre la costa de Nueva Inglaterra. Posteriormente, Walter ayudó a financiar una segunda expedición en 1583, cuando Sir Humphrey zarpó en el barco Raleigh. Llegó a Terranova, pero pereció a bordo del Squirrel cerca de las Azores a su regreso. Desde Durand House, Walter planeó una tercera expedición con John Dee y Thomas Harriot, uno de los matemáticos más destacados de la época. Zarpó en mayo de 1584 y llegó a Florida en julio. Desembarcaron en la isla de Roanoke, donde encontraron una aldea amurallada. La tierra era un paraíso y sus habitantes eran amigables, y tras algunas semanas, convencieron a 2 nativos para que regresaran con ellos a Inglaterra. Los hombres llegaron sanos y salvos desde Virginia en septiembre del año siguiente. A petición de Raleigh, Richard Hakluyt, un conocido historiador isabelino, escribió el llamado discurso, que presentaba las Américas como una tierra prometida de miel, venado, palmeras, vino, sazafrás. Un remedio para las enfermedades venéreas, oro y cobre rojo. Insistió en que las políticas genocidas españolas eran un ultraje y que la reina debía brindar toda la ayuda posible a los nativos americanos. Raleigh, muy influenciado por estas ideas, decidió organizar otra expedición. Esta vez, sin embargo, se quedaría en casa. Lo curioso de toda la carrera colonial temprana de Walter Raleigh es que él fue más bien un llamado viajero de escritorio cuando organizó 3 expediciones al Nuevo Mundo sin haber ido nunca en persona. Todo comenzó cuando Raleigh adquirió de la reina una patente por 6 años para crear una colonia en Norteamérica. El 25 de marzo de 1584,
Isabel firmó una cédula real que lo autorizaba a explorar, colonizar y gobernar cualquier tierra, país y territorio remoto, pagano y bárbaro, que no estuviera en posesión de ningún príncipe cristiano ni habitado por cristianos, a cambio de una quinta parte de todo el oro y la plata que se extrajeran allí. Esta cédula especificaba que Raleigh tenía 7 años para establecer un asentamiento o, de lo contrario, perdería su derecho a hacerlo. Raleigh e Isabel pretendían que la empresa les proporcionara riquezas del Nuevo Mundo y una base desde la que enviar corsarios a incursionar contra las flotas del Tesoro de España. La cédula fue otorgada originalmente a Sir Humphrey Gilbert, quien presentó la idea a la soberana pero murió en el mar mientras la llevaba a cabo. En abril de 1584 la expedición de Philip Amadas y Arturo Barlow zarpó de Inglaterra en una misión exploratoria para determinar los recursos disponibles en Norteamérica. Regresaron con 2 de los habitantes locales, Manteo y Juan Chese, en agosto de 1584, e informaron de sus hallazgos. La región, localizada en la mayor parte de la costa este, recibió el nombre de Virginia en honor a Isabel, la reina virgen, de donde proviene el nombre del estado actual. La región pareció ser una tierra fértil con productos disponibles mediante el comercio, como pieles y perlas. Y al año siguiente Raleigh envió un grupo militarizado para establecer un fuerte y asaltar barcos españoles, convirtiéndose así en la primera colonia inglesa en Norteamérica. En ese entonces el viaje fue liderado por Sir Richard Grenville y la colonia en la isla de Roanoke fue gobernada por Ralph Lane. La colonia se quedó sin víveres tras enfrentamientos con los habitantes locales y finalmente partió con Sir Francis Drake en junio de 1586, tras el fracaso de los intentos de reabastecimiento. Sir Richard Grenville llegó poco después de que la colonia de Lane partiera con Drake. Dejó provisiones y 15 hombres en la isla de Roanoke y regresó a Inglaterra. A los hombres que dejó allí nunca más se les volvió a ver. El 22 de julio de 1587, Raleigh intentó una segunda expedición, estableciendo de nuevo un asentamiento en la isla de Roanoke. Esta vez, se envió un grupo más diverso de colonos, incluyendo algunas familias enteras, bajo el gobierno de John White. Tras una breve estancia en América, White regresó a Inglaterra para obtener más suministros para la colonia, con la intención de regresar al cabo de un año. Desafortunadamente para los colonos de Roanoke, un año se convirtió en 3. El primer retraso se produjo cuando la reina Isabel ordenó que todos los barcos permanecieran en puerto para su posible uso contra la Armada Española. Tras la victoria de Inglaterra sobre dicha armada en 1588, se autorizó a los barcos a zarpar. El segundo retraso se produjo después de que la pequeña flota de White zarpara hacia Roanoke y su tripulación insistiera en navegar primero hacia Cuba, con la esperanza de capturar barcos mercantes españoles cargados de tesoros. Las enormes riquezas descritas por su piloto, un experimentado navegante portugués contratado por Raleigh, contrarrestaron las objeciones de White al retraso. Cuando el barco de suministros llegó a Roanoke, 3 años después de lo previsto, los colonos habían desaparecido. La única pista de su destino era la palabra Croatoan y las letras CRO, grabadas en troncos de árboles. White había acordado con los colonos que, si se mudaban, el nombre de su destino se grabaría en un árbol o poste esquinero. Esto sugirió la posibilidad de que se hubieran mudado a la isla Croatoan, pero un huracán impidió a John White investigar la isla en busca de sobrevivientes. Otras especulaciones incluyen que murieron de hambre, fueron arrastrados o se perdieron en el mar durante la tormenta de 1588. No se registraron más intentos de contacto durante algunos años. Sea cual sea el destino de los colonos, el asentamiento ahora se recuerda como la colonia Roanoke, posteriormente conocida como la colonia perdida. El propio Raleigh nunca visitó Norteamérica, aunque después veremos que dirigió expediciones en 1595 y 1617 a la cuenca del río Orinoco en Sudamérica, en busca de la ciudad dorada de El Dorado. Estas expediciones fueron financiadas principalmente por Raleigh y sus amigos, pero nunca proporcionaron el flujo constante de ingresos necesario para mantener una colonia en América.
Y es aquí que debemos hacer una pausa en la carrera naval y de explorador de este aventurero isabelino para adentrarnos un poco más en su vida personal. Ya que el principal rival de Raleigh por el afecto de la reina, Sir Christopher Hatton, había muerto en 1591. Raleigh sucedió a Hatton como capitán de la guardia. Sin embargo, sin que la reina lo supiera, también había iniciado una relación sentimental con Elizabeth Bess Throckmorton, su dama de honor de la cámara privada. Es bien sabido que Isabel desaprobaba firmemente que sus damas de honor se enamoraran. William Stevin escribiría más tarde que, en opinión de la soberana, hacer el amor, excepto consigo misma, era tan criminal en la corte que debía hacerse a escondidas. Robert Dudley, conde de Leicester, y luego el joven conde de Essex mismo habían comprobado, ambos habiendo efectuado matrimonios clandestinos. De nada servía pedirle permiso para casarse, especialmente si era con una dama de honor, porque la negativa sería inevitable. En general, para Isabel, las mujeres serían las peores pecadoras en estos matrimonios clandestinos y por lo general serían expulsadas de la corte para siempre. Según Paul Hyland, Bess Throckmorton era una belleza alta y poco común, con su rostro alargado, ojos luminosos, nariz prominente y labios provocativamente modestos. Sin embargo, Robert Lassay discrepa y afirma que era la más fea de las damas de honor de Isabel. De cualquier modo, en julio de 1591 Bess descubrió que estaba embarazada y le rogó a Raleigh que se casara con ella. Este accedió, pero temía lo que sucedería cuando la reina se enterara. Se casaron en secreto el 19 de noviembre. Mientras tanto, Bess permaneció al servicio de la reina, disimulando su creciente vientre lo mejor que pudo. En el último mes de embarazo, Bess abandonó la corte y se fue a vivir con su hermano en Mile End. Permaneció en la corte hasta el último momento, sabiendo que si podía ausentarse menos de 15 días, no necesitaría una licencia que autorizara su ausencia. El 29 de marzo de 1592, Bess dio a luz a un hijo, Damerey. Poco después, regresó al servicio de la reina como si nada hubiera pasado. Se dio cuenta de que corría grave peligro, ya que estaba estrictamente prohibido que las damas de compañía se casaran sin el consentimiento real. Pronto comenzaron a circular rumores sobre la relación de Bess con Raleigh. Robert Cecil, hijo de 27 años de William Cecil, decidió investigar. En una entrevista con Cecil, Raleigh negó cualquier relación romántica con Bess. Les ruego que silencien lo mejor posible cualquier rumor tan malicioso. Porque, declaro ante Dios, no hay nadie en la faz de la tierra a quien yo quisiera atarme. Pero Cecil presentó pruebas a la reina Isabel en mayo de 1593 de que Bess había dado a luz al hijo de Raleigh. Ambos fueron arrestados y el 7 de agosto encarcelados en la Torre de Londres. El niño fue entregado a una nodriza en Durham House y creció en una situación ambigua. Era hijo de uno de los hombres más notables de Inglaterra, pero también nació bajo el signo del desagrado real. Lamentablemente, su vida fue breve. Damerey Raleigh murió en 1592 o poco después, el mismo año de su nacimiento o poco tiempo después, en la primera infancia. Su nombre es inusual y ha dado lugar a cierta confusión, ya que a veces es mal escrito como Damarel o Dameray en fuentes secundarias. No hay evidencia de que haya vivido más allá de los primeros años, ni de que tuviera un papel público o político. En un intento por recuperar su afecto, Raleigh envió a la reina algunos poemas de amor que había escrito. La describió que caminaba como Venus, con la suave brisa soplando su rubia cabellera sobre sus puras mejillas como una ninfa. Como señaló un historiador, Isabel se sintió más irritada que tranquilizada por estos gestos, que denotaban un desafío implícito y una total falta de remordimiento. En septiembre de 1593, parte de la flota de Raleigh regresó a Inglaterra tras capturar el barco portugués Madre de Dios, que transportaba un gran tesoro que ascendía a 34.000 libras esterlinas. Raleigh fue liberado a petición de Sir John Hawkins y enviado a Dartmouth, donde solo se le permitió conservar 2.000 libras esterlinas del dinero.
El 22 de diciembre, a Elizabeth Throckmorton también se le permitió salir de la torre, solo para descubrir que su hijo, Damerey, había muerto de peste mientras ella estaba en prisión. El 1 de noviembre de 1593, Walter, el segundo hijo de la pareja, fue bautizado en Lillington, Dorset, cerca de los cimientos de una hermosa casa nueva que Raleigh comenzaba a construir cerca del antiguo castillo de Sherborne. La casa fue terminada en 1594, conocida entonces como Sherborne Lodge. Ampliada posteriormente, ahora se conoce como Sherborne New Castle. Se hizo amigo de la nobleza local, como Sir Ralph Horsey de Clifton Maybank y Charles Tyne de Longleat. Durante este periodo, en una cena en Horsey's, Raleigh mantuvo una acalorada discusión sobre religión con el reverendo Ralph Ironsides. La discusión posteriormente dio lugar a acusaciones de ateísmo contra el aventurero, aunque los cargos fueron desestimados. Fue elegido diputado, donde habló sobre asuntos religiosos y navales. Raleigh fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes. Durante los 2 años siguientes, advirtió a sus compañeros parlamentarios sobre los peligros que representaba España, exigiendo medidas preventivas y un mayor gasto en la marina. Él también reconstruyó gradualmente su relación con la reina Isabel. Matthieu-Lyons ha afirmado que cuando Raleigh se casó ambos sufrieron, pero en estos años, cuando su relación estaba en su apogeo, existe una sensación constante y duradera de bienestar y tranquilidad entre ellos. Un cariño que trascendía el uso tenso y difícil que a veces se veían obligados a hacer el uno del otro. Creo que a eso podemos llamarlo amor. El tercer hijo de la pareja nació en enero de 1605, cuando Raleigh ya estaba prisionero de nuevo en la Torre de Londres. Llamado Carew, en honor al apellido de soltera de la madre de Bess y también de uno de los hermanos de Raleigh. Este niño fue bautizado dentro de los muros de la torre, en la iglesia de San Pedro ad Vincula. Tras la ejecución de Raleigh en 1618, su esposa Bess trabajó incansablemente para restablecer la reputación de su difunto esposo y 10 años después, una ley de restitución restableció el apellido Raleigh de sangre, lo que permitió a su único hijo superviviente heredar. Pero una vida de retiro constante no le convenía a Raleigh, y como sus hábitos profusos, junto con la multiplicidad de sus intereses, le habían impedido sacar provecho de sus propiedades en Irlanda. De nuevo andaba corto de dinero. Se había convertido en el hombre más impopular de Inglaterra, no solo entre los cortesanos, sino también en el país, debido a su avaricia, arrogancia y supuesto escepticismo religioso. En 1590, junto con el poeta Marlowe y otros, fue declarado ateo. En la corte no fue recibido al principio. Muy pronto hizo de encontrar minas de oro en las tierras del Nuevo Mundo su prioridad, y Raleigh había oído las disparatadas historias de El Dorado, que circulaban entre los españoles desde hacía mucho tiempo. Su relato de su viaje, El descubrimiento de la Guayana, publicado a su regreso, es el más brillante de todos los relatos isabelinos de aventuras, pero contiene mucho romanticismo manifiesto. Fue recibido con incredulidad. Pues bien, no mucha gente tiene el honor de poner un lugar inexistente en el mapa, pero Sir Walter Raleigh fue uno de ellos. Ese lugar era El Dorado, una legendaria ciudad aurífera que, según se decía, se ubicaba en lo que hoy es Venezuela. Pero llamar la ciudad es demasiado preciso. Para los conquistadores que la buscaban, El Dorado fue en diferentes épocas una ciudad, un reino o un imperio. Más tarde, su búsqueda se transformó en la búsqueda de una mina. En la década de 1530, cuando los conquistadores españoles acuñaron la frase por primera vez, El Dorado. Era un hombre cubierto de polvo de oro de pies a cabeza y participante en un ritual tribal de los chibchas en los Andes colombianos. Desde entonces, El Dorado se ha convertido en una metáfora vaga y seductora de las riquezas que aún podrían estar por descubrir en las vastas tierras del norte de Sudamérica. El nombre podría estar asociado para siempre con Raleigh. Y, posiblemente, sin la fama de este último,
El Dorado podría haber caído en el olvido junto con otras ciudades doradas míticas como Paititi, Cibola o Quivira, que los europeos creían existentes en América. Pero Raleigh no fue, ni mucho menos, el primero en caer bajo el hechizo de la promesa de riquezas inexploradas. De hecho, para cuando le llegó la noticia de El Dorado en la década de 1580, los exploradores españoles ya habían intentado encontrarlo en varias ocasiones. Sin embargo, fue Raleigh quien desencadenó la historia. Probablemente supo de El Dorado a principios del otoño de 1586, casi con toda seguridad por un conquistador español llamado don Pedro Sarmiento de Gamboa, quien, como ya se dijo, había sido capturado por sus corsarios en agosto de ese año mientras regresaba a casa cruzando el Atlántico. Con 30 años de experiencia en el Nuevo Mundo, Sarmiento era un explorador experimentado. Considerando los dos grandes imperios inca y azteca que España había conquistado unos 70 años antes, la idea de un tercer imperio ciertamente no le habría parecido absurda a Raleigh. También pudo haber sido por Sarmiento que Raleigh supo de don Antonio de Berrio, otro conquistador. Berrio creía haber llegado a la frontera de El Dorado en las tierras altas de Guayana, en el curso superior del río Orinoco, en una épica travesía de 18 meses que concluyó en 1585. Berrio era, en cierto sentido, el principal rival de Raleigh en lo naval, y esa rivalidad encarna una verdad clave sobre El Dorado para Raleigh. Por supuesto, siempre se trató del oro. Pero la disputa por ese oro con España acentuó su importancia, ya que si Raleigh encontraba El Dorado, le traería a Inglaterra una fortuna que rivalizaría con la avalancha de tesoros estadounidenses de la que se atiborró el poder español. Sin esa riqueza, como Raleigh dijo posteriormente con mordacidad, la monarquía española sería simplemente rey de higos y naranjas. En 1594, Raleigh envió a uno de sus hombres, Jacob Bidon, en una misión de reconocimiento a la costa de Trinidad y el delta del Orinoco, que abarca unas 16.000 millas cuadradas. Al año siguiente, recaudó la enorme suma de 60.000 libras esterlinas, equivalente a más de 13 millones de dólares actuales, para financiar la gran expedición a Sudamérica que planeaba. La flota estaba inicialmente prevista para 8 barcos, pero Raleigh, impaciente, partió de Plymouth con 4 barcos y unos 250 hombres el 6 de febrero de 1595. Los barcos de Raleigh llegaron a Trinidad, frente a la costa de Sudamérica, el 22 de marzo. En la tarde del 7 de abril, sus hombres atacaron la guarnición española en San José, la capital colonial de la isla. Esto era una necesidad estratégica. Raleigh no podía remontar el río con seguridad y dejar sus barcos a merced del enemigo. Pero también había otro objetivo, ya que Raleigh había descubierto que el propio Berrio estaba en San José y quería hablar. Tomé de él todo lo que sabía de Guayana. Escribió Raleigh en su libro sobre el descubrimiento de Guayana, publicado en 1848. Berrio le contó la historia de un maestro de municiones llamado Juan Martínez, quien, según Berrio, había vivido en Manoa durante 7 meses y le había dado a la ciudad su nombre español, El Dorado. Gran parte de lo que sabemos sobre lo que sucedió después proviene del propio relato de Raleigh, el cual escribió a su regreso a Inglaterra. Tras reunirse con Berrio, Raleigh llevó a sus hombres río arriba con víveres suficientes para un mes. Las condiciones y la moral eran pésimas. 100 hombres, 5 botes pequeños, poco profundos y descapotables, lluvias torrenciales, calor intenso y sin rumbo fijo. Se vieron obligados a tumbarse bajo la lluvia y el mal tiempo al aire libre, sin camisa, tumbados de la forma más descuidada, bajo el sol abrasador y sobre las duras tablas de los botes, que también se usaban para preparar la carne. Me aseguro de que nunca hubo prisión en Inglaterra más repugnante y sucia. Si algo en su vida demostró la capacidad de liderazgo de Raleigh fue esto: todos los hombres lograron regresar a la costa con vida. Recorrieron unos 402 kilómetros río arriba por el Orinoco hasta su confluencia con otro gran río, el Caroní, donde hoy se encuentra Ciudad Guayana. Allí,
En un asentamiento indígena llamado Morequito, Raleigh conoció a Tope Bari, un anciano cacique. Parece que se hicieron amigos, porque viajeros posteriores relataron la decepción del cacique al no regresar Raleigh. Este último, por su parte, describió a Tope Bari como el más orgulloso y sabio de su pueblo, un hombre de gravedad, juicio y buen discurso. Raleigh entendió que Tope Bari decía que la frontera de El Dorado estaba a 4 días de distancia, pero que necesitaba regresar con más hombres y armas. Esto fue lo más cerca que estuvo Raleigh de realizar su sueño. Para entonces, era mediados de junio. Tal era la fuerza del río que un viaje que les había llevado un mes río arriba les llevó solo 4 días de regreso. Y de regreso se encontraron con otro cacique llamado Putigma, quien les dijo que conocía una gran colina aurífera que podía ser explotada. Pero Raleigh y su tripulación regresaron a Gran Bretaña con las manos vacías, sin nada más que la promesa de riquezas futuras. Raleigh seguía convencido de que existían riquezas en la región sudamericana, con su fe ahora avivada por la experiencia. Apenas 4 meses después de su regreso a Londres, envió a uno de sus hombres más leales, Lawrence Keymis, a explorar la mina de oro de la que Putigma le había hablado. Pero los españoles ya habían establecido una ciudad-fortaleza llamada San Tomé en Morequito. Un año después, Raleigh envió otro barco a explorar la región al sur del Orinoco, tras recibir información de Keymis de que habían estado buscando Manoa demasiado al norte. En 1596 Raleigh participó en la toma de Cádiz, donde resultó herido. También sirvió como contraalmirante del viaje de las islas a las Azores en 1597. A su regreso de las Azores, ayudó a Inglaterra a defenderse de la gran amenaza de la Tercera Armada Española durante el otoño de ese año. La armada se dispersó en el Canal de la Mancha y posteriormente fue devastada por una tormenta frente a Irlanda. Lord Howard de Effingham y Raleigh lograron organizar una flota que resultó en la captura de un barco español en retirada que transportaba información vital sobre los planes españoles. En 1597, Raleigh fue elegido miembro del Parlamento por Dorset y en 1601 por Cornualles. Fue el único hombre en el periodo isabelino que representó a 3 condados. De 1600 a 1603, como gobernador de la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, Raleigh modernizó sus defensas. Esto incluía la construcción de un nuevo fuerte que protegiera los accesos a Saint-Hélier, el fuerte Isabella Bellísima o el castillo Elizabeth. Pero a pesar de toda esta actividad, los últimos años del reinado de Isabel no fueron buenos para Raleigh y los años siguientes fueron aún peores. El favor real se le había restaurado, aunque su buena fortuna no duró, ya que la reina falleció el 24 de marzo de 1603. El nuevo rey, Jacobo I, desconfiaba de él. Jacobo era un rey escocés que heredó el trono inglés y deseaba la paz con España, no el conflicto. El fervor protestante de Raleigh, su participación en políticas antiespañolas y su historial de intrigas lo convertían en un forastero en la nueva corte. No contribuía a ello la arrogancia e impopularidad de Raleigh entre muchos de los consejeros más cercanos del rey. Para cuando Jacobo subió al trono, Inglaterra era un polvorín. Los católicos, que habían sufrido bajo las estrictas leyes de Isabel, esperaban que Jacobo fuera más tolerante. Sin embargo, los protestantes desconfiaban de cualquier indicio de que el escocés pudiera inclinarse hacia el catolicismo. Mientras tanto, los nobles competían por influenciar el nuevo régimen, con el resentimiento latente entre quienes se sentían excluidos. Fue en este tenso ambiente que comenzaron a circular rumores de traición. La trama principal consistía en derrocar a Jacobo del trono y reemplazarlo por su prima Arabella Estuardo. Aunque los detalles eran turbios, entre los presuntos conspiradores se encontraban Lord Cobham, antiguo socio de Raleigh, y un puñado de otros nobles. Supuestamente, Cobham buscaba dinero español para financiar la trama. Esto, sin duda, desató las alarmas en la corte. España había sido durante mucho tiempo el mayor enemigo de Inglaterra, y la simple insinuación de una colusión con la corona española bastaba para que cayeran todos los implicados en ella. Entonces, ¿en qué consistía exactamente la trama principal?
Honestamente, es una pregunta complicada, ya que incluso en aquel momento era difícil de precisar. Lo que sabemos es esto. La trama fue supuestamente ideada por Henry Brooke, Lord Cobham, con un vago plan para derrocar al rey Jacobo I. La idea era reemplazar a este rey por su prima Arabella Estuardo, descendiente de Enrique VII, quien tenía derecho al trono. Arabella, quien, según se decía, ignoraba todo el asunto, era vista como una apuesta segura por algunos nobles descontentos. Alguien que podría ser más abierto a la tolerancia católica o, al menos, menos dependiente de los asesores escoceses, a quienes muchos cortesanos ingleses sentían un profundo resentimiento. El plan, si es que se le puede llamar así, dependía de obtener apoyo financiero de España. Se suponía que Cobham viajaría a Bruselas, se reuniría con el embajador español y conseguiría 600.000 coronas para financiar la conspiración, tal como era. No se sabía bien realmente lo que harían con ese dinero. Los conspiradores parecían tener mucha ambición, pero pocos detalles, y aquí es donde entra en escena Walter Raleigh. La conexión de Raleigh con la trama era, en el mejor de los casos, tenue, pero eso no importó una vez que comenzaron a surgir sospechas. Cobham era uno de los aliados más cercanos de Raleigh, y ambos mantenían una compleja amistad marcada tanto por la lealtad como por la rivalidad. Cuando Cobham fue arrestado e interrogado, cedió bajo presión. Afirmó que Raleigh lo había animado a buscar el apoyo español, e incluso había recibido una carta con los detalles del plan. El testimonio de Cobham fue vago e inconsistente, pero fue suficiente para implicar a Raleigh ante los investigadores del rey. Fue arrestado el 19 de julio de 1603 en lo que hoy es el Old Exeter Inn, en Ashburton, y enviado a la Torre de Londres. Para un hombre como Walter Raleigh, cuya vida había estado marcada por la acción y la aventura, el encarcelamiento debió de ser angustioso. Pero lo peor estaba por venir. El juicio, celebrado en noviembre de ese año en el castillo de Winchester, se centró menos en descubrir la verdad y más en dar ejemplo. La acusación estuvo dirigida por el fiscal general, Sir Edward Coke, quien no se anduvo con rodeos. Coke acusó a Raleigh de ser un monstruo y lo comparó con Caín y Judas. Lo describió como un conspirador traidor, dispuesto a traicionar a su país para beneficio propio. El problema era que las pruebas eran escasas. No había cartas de Raleigh ni pruebas directas que lo vincularan con la conspiración, y el propio Cobham se había retractado de sus acusaciones en repetidas ocasiones. Raleigh, por su parte, presentó una defensa enérgica. Que mi acusador comparezca cara a cara y sea depuesto. Si el caso no fuera por una pequeña reserva de derechos de autor, tendrían testigos o pruebas convincentes para que el jurado emitiera un veredicto, y estoy aquí para salvar mi vida. Argumentó que el testimonio de Cobham no era fiable y señaló la falta de pruebas concretas. En un momento memorable, Raleigh puso de manifiesto lo absurdo de basarse en rumores. ¿Se condena a un hombre basándose en simples sospechas? La prueba está en el acto. Fue una frase dramática e ingeniosa, pero no fue suficiente para salvarlo. El jurado deliberó solo 15 minutos antes de declararlo culpable de traición. La sentencia fue muerte por ahorcamiento y descuartizamiento, un castigo brutal reservado para los peores crímenes. Raleigh no fue el único afectado por las consecuencias de la conspiración principal. Lord Cobham, junto con varios otros, como Lord Grey de Wilton y Sir Griffin Markham, también fueron declarados culpables de traición. Inicialmente, todos fueron condenados a muerte, pero en un giro dramático, el rey Jacobo conmutó la mayoría de sus sentencias. Cobham y Grey fueron encarcelados, mientras que Markham fue exiliado. En cuanto a Raleigh, se libró de la ejecución inmediata. Probablemente, Jacobo consideró valioso mantener con vida a un hombre tan hábil, aunque solo fuera como un peón político. Raleigh fue enviado de vuelta a la torre, donde permaneció durante 13 largos años. Pero si había algo que no podía hacer era quedarse quieto.
Incluso encerrado en la Torre de Londres, Raleigh encontró maneras de ser útil o al menos de distraerse. Por ejemplo, se dedicó a la escritura, volcando su incansable energía en un proyecto colosal, su libro al que llamó La Historia del Mundo. No era un libro de historia cualquiera. Raleigh lo abarcaba todo, desde la creación del mundo hasta el Imperio Romano, entretejiendo sus propias observaciones sobre la política, el poder y la condición humana. Era ambicioso, brillante y profundamente cínico. Probablemente un reflejo de la propia amargura del aventurero por su caída en desgracia. Pero Raleigh no se limitaba a escribir en una celda oscura. También se dedicaba a la ciencia, realizando experimentos y cultivando un pequeño jardín. Sí, Walter Raleigh tenía un jardín, y de hecho, la torre donde lo encerraron se llamaba la Torre del Jardín por eso. Incluso existe una leyenda que dice que Raleigh descubrió cómo destilar agua dulce a partir de agua de mar durante esta época, lo que le resultó útil más tarde cuando fue liberado para una última expedición. En marzo de 1609, el joven heredero al trono, el príncipe Henry, patrocinó una expedición a la región bajo el mando de Robert Harcourt. A finales de ese mismo año, Sir Thomas Roe lideró otra expedición a la zona. Raleigh fue uno de sus patrocinadores, junto con Roe y el conde de Southampton. Pasarían unos 18 meses antes de que Roe regresara, concluyendo que Manoa, la ciudad dorada de El Dorado, no existía. Pero esto no parece haber disuadido a Raleigh en lo más mínimo. En 1616, Jacobo lo liberó de la torre y le autorizó a regresar a la Guayana en busca de una posible mina de oro, una veta, concretamente, que Raleigh había visto en la roca arenosa cerca de lo que se había convertido en Santo Tomé. Raleigh tenía instrucciones explícitas de no enfrentarse al ejército español. Recordemos que la política de Jacobo hacia España era de paz y acercamiento. Raleigh zarpó de Plymouth el 12 de junio de 1617, con 14 barcos bajo su mando. Con él estaban el formidable Lawrence Keymis y Bath, el hijo de 22 años de Raleigh. Una enfermedad durante el viaje a través del Atlántico costó la vida a 42 hombres, incluyendo al segundo al mando de Raleigh, John Pigot. El propio Raleigh se desplomó en cubierta, golpeándose la cabeza. No pudo ingerir alimentos sólidos durante 20 días o más. Sobrevivió, según dijo, con alguna que otra ciruela pasa estofada. A mediados de noviembre, cuando la flota llegó a la costa de Sudamérica, era evidente que Raleigh estaba demasiado enfermo como para liderar la expedición río arriba y Keymis tomó el mando en su lugar. Bajo su mando estaban 5 capitanes y 5 comandantes de compañía, entre ellos Bath. La expedición estaba compuesta por unos 400 hombres en total. Partieron por el Orinoco el 10 de diciembre. Solo 3 de los 5 barcos sobrevivieron a las fuertes corrientes y los bajos del delta y llegaron a Santo Tomás el 2 de enero de 1618. Los preparativos de Raleigh para la expedición habían sido minuciosos y prolongados, también habían sido bastante públicos. Los hombres de Keymis fueron sorprendidos por una emboscada al caer el sol. La guarnición española era pequeña. Solo constaba de 57 hombres, incluyendo varios inválidos. Más tarde, se decía que después de medianoche, y ciertamente tras mucho debate, los exploradores ingleses asaltaron la ciudad. Bath Raleigh, al mando de los piqueros, encabezó la carga y fue abatido por una bala de mosquete en la garganta. Otros 4 ingleses murieron en la toma de la ciudad. Keymis los hizo enterrar a todos en la iglesia, junto al altar mayor. De vuelta en la costa, Raleigh no supo nada de esto durante un mes. Luego, el 31 de enero, se enteró por una fuente local de que 2 de los 5 capitanes habían muerto en el combate. 2 semanas después, recibió una carta de Keymis. Nunca supe lo que significaba el dolor hasta ahora. Escribió Raleigh más tarde a su esposa con la noticia de la muerte de su hijo. En Santo Tomé, Keymis, quien debía saber que al atacar la ciudad española había incumplido la condición principal del acuerdo de Raleigh con el rey, también se estaba desmoronando. Solo unos pocos españoles habían muerto en la escaramuza.
La mayoría había huido, y Keymis temía que regresaran río arriba con refuerzos. Además, por supuesto, no tenía ni idea de dónde podría estar la mina. ¿Acaso creía siquiera que existiera? Keymis titubeó y dio largas, perdiendo el respeto de quienes servían a sus órdenes. Finalmente, 3 pequeñas embarcaciones fueron enviadas río arriba desde Santo Tomé. Algunos informes indicaban que los hombres de esta nueva expedición se adentraron hasta 480 kilómetros en el interior. Llevaron comida suficiente para 4 días, pero estuvieron fuera 3 semanas, sin encontrar información sobre la ubicación de una mina nueva o existente. Regresaron a Santo Tomé y la encontraron sometida a incursiones guerrilleras cada vez más exitosas. Tras 29 días de ocupación, los ingleses abandonaron la ciudad y los españoles la incendiaron. Los restos del grupo de Keymis se reunieron con Raleigh en la costa el 2 de marzo. Keymis le rogó perdón. Al ver que mi hijo estaba perdido, no me importó. Me había deshecho con su obstinación y no favorecería ni matizaría de ninguna manera su antigua locura. Keymis regresó a su camarote y se clavó un puñal en el corazón. Por su parte, Raleigh escribió a uno de los secretarios del rey, quien, sin que él lo supiera, ya había fallecido. Naturalmente, deseaba encubrir su dramático fracaso lo mejor posible. También escribió con tristeza a su esposa, Bess, sobre la muerte de su hijo. Dios sabe que nunca supe lo que significaba el dolor hasta ahora. Consuélate, querida Bess, tomaré el dolor por ambos. Se esforzó por animar a sus hombres. Raleigh logró zarpar hacia Terranova y finalmente los convenció de regresar a Plymouth, vía Irlanda, como siempre había prometido. Sir Walter fue recibido no solo por Bess, sino también por su primo lejano, el vicealmirante Sir Louis Stukeley, quien lo arrestó de inmediato. De vuelta en Inglaterra y bajo arresto, Raleigh barajó la idea de huir a Francia, pero decidió enfrentarse al rey y justificar su nombre. Pero el embajador español ya había exigido justicia por el ataque a su asentamiento, y Jacobo, deseoso de mantener buenas relaciones con España, accedió. La trampa del diplomático había sido desplegada y terminaría su servicio triunfalmente. Sir Walter regresó a Londres vía Salisbury, pasando por su amado Serborne. Allí, fingió estar enfermo para poder escribir una apelación justificando su viaje a Guyana. Sin embargo, a Stukeley se le ordenó continuar su viaje a Londres. Raleigh hizo nuevos planes para escapar, pero sus sirvientes lo delataron e incluso su primo se negó a ayudarlo. Para que Sir Walter pudiera conseguir suficiente cuerda para ahorcarse, las autoridades permitieron que Stukeley lo acompañara por el Támesis en un bote. Pero él fue detenido en Greenwich. Stukeley lo había traicionado. Stukeley moriría más tarde, como un lunático solitario en la isla de Lundy. El 10 de agosto de 1618, Raleigh volvió a estar prisionero en la torre. El 15 de octubre siguiente, el rey Jacobo recibió una carta del rey de España que libraba a Raleigh de la ejecución en Madrid, pero instaba, en vista de las delicadas negociaciones matrimoniales, a que su muerte en Londres complacería a su majestad católica. El fiscal general, Sir Edward Coke, opinó que Sir Walter era un hombre muerto civilmente. Jacobo, para evitar un juicio farsa cuando la nación, desde su propia esposa hasta los cimientos, lo apoyaba, decidió que un pequeño grupo de comisionados lo condenara. El 22 de octubre, el fiscal general lo acusó de proponer la guerra entre Inglaterra y España. El procurador general añadió que había intentado eludir la justicia y que su comportamiento en Salisbury había sido un fraude para engañar al rey y al Estado. Raleigh se defendió con firmeza, pero el 28 de octubre fue conducido desde la Torre de Londres hasta Westminster Hall ante una sucesión de jueces del Tribunal del Rey, un hombre desaliñado y destrozado. El Lord Presidente del Tribunal Supremo explicó que su traición no podía ser perdonada, afirmó que había sido valiente, sabio y un buen cristiano, pero se le concedió la ejecución. La ejecución debía tener lugar en el Old Palace Yard,
Westminster, el mismo día que el espectáculo del señor alcalde. Raleigh pasó la noche en la portería de la abadía. Bess lo dejó después de medianoche. Charles Tyne de Longleat, de sus días en Serborne, vino a despedirse. El Dean Thompson le brindó consuelo espiritual. Era el 29 de octubre, se celebró la comunión y se dice que el condenado desayunó abundantemente, tomó tabaco y se preparó para su último viaje. Vestía magníficamente. Jubón de satén, chaleco negro bordado, pantalones negros de tafetán y medias de seda de colores, gorro bordado y una capa de terciopelo negro. El Old Palace Yard estaba abarrotado. Entre los espectadores, el joven John Eliot, Hampden y Pym presenciaban la muerte del último gran hombre de la era isabelina. Como futuros republicanos, es interesante preguntarse cómo habrían percibido todos esos hombres este abuso de la ley. Thompson y dos alguaciles condujeron a Sir Walter al cadalso. Entonces pronunció su último discurso y concluyó: Despachemos. En este momento me asalta la fiebre. No quiero que mis enemigos piensen que tiemblo de miedo. Así que me despido de todos vosotros, haciendo las paces con Dios. Raleigh se quitó la toga y el jubón y le pidió al verdugo que le mostrara el hacha. Esta es una medicina afilada que curará todas mis enfermedades. Colocó su cabeza en el tajo, rechazó la venda y dio la señal de golpear. Pero el verdugo se demoró. ¿Qué temes? Golpea, hombre, golpea. El hacha cayó una y otra vez. La cabeza cercenada de Raleigh fue mostrada a la multitud. Se oyeron murmullos de: no tenemos otra cabeza como esta para ser cortada. Habiendo sido uno de los que popularizaron el hábito de fumar en Inglaterra, Raleigh dejó una pequeña bolsa de tabaco, encontrada en su celda poco después de su ejecución. Grabada en la bolsa había una inscripción en latín que decía: Fue mi compañero en aquel momento tan miserable. Se dice que Lady Raleigh conservó la cabeza de su esposo en una bolsa de terciopelo hasta su muerte. Los lores me han entregado su cadáver, aunque le han negado la vida. Que Dios me guarde. Y tras ese suceso 29 años después, su cabeza fue trasladada a su tumba y enterrada en la iglesia de Santa Margarita, en Westminster. Aunque la popularidad de Raleigh había disminuido considerablemente desde su apogeo isabelino, su ejecución fue considerada por muchos, tanto en aquel entonces como posteriormente, como innecesaria e injusta, ya que durante muchos años su participación en la conspiración principal pareció limitarse a una reunión con Lord Cobham. Uno de los jueces de su juicio declaró posteriormente: la justicia de Inglaterra nunca ha sido tan degradada y dañada como con la condena del honorable Sir Walter Raleigh. Había muerto por muchas razones. El fracaso de su búsqueda de oro fue solo la última. ¿Qué debemos entonces pensar de esa búsqueda? ¿Qué tanto le costó? Parece poco dudoso que su fe inicial en la existencia de El Dorado era real. Pero, ¿qué pasó después de que decidiera regresar en junio de 1585? Ese fue, después de todo, el punto en el que surgió la primera mención de una mina mientras Raleigh y sus hombres corrían río abajo. ¿Se engañaba a sí mismo y a quienes lo rodeaban? ¿Era su incapacidad para alcanzar El Dorado, la magnitud de esa humillación, simplemente demasiado grande para tolerarla? No lo sabemos. En cierto sentido, seguimos atrapados en la imaginación de Walter Raleigh, incluso ahora, absortos en la magnitud épica de su fracaso después de 400 años. Haciéndonos las mismas preguntas que se hacían sus contemporáneos sobre la intensidad de su obsesión y la integridad de su sueño. La poesía de Raleigh está escrita en un estilo relativamente sencillo y sin adornos, conocido como estilo llano. C.S. Lewis consideraba a Raleigh uno de los poetas de plata de la época, un grupo de escritores que se resistieron a la influencia del Renacimiento italiano.
caracterizada por la densa referencia clásica y los elaborados recursos poéticos. Su obra contiene fuertes enfoques personales sobre temas como el amor, la pérdida, la belleza y el tiempo. La mayoría de sus poemas son letras cortas inspiradas en hechos reales. En poemas como ¿Qué es nuestra vida? Y La mentira, Raleigh expresa una actitud de contemptus mundi o desprecio del mundo, más característica de la Edad Media que de los albores del optimismo humanista. Sin embargo, su poema más extenso, aunque menos conocido, El amor del océano por Cynthia, combina esta vena con las ideas más elaboradas asociadas a sus contemporáneos Edmundo Spencer y John Donne, expresando una melancólica sensación histórica. El poema fue escrito durante su encarcelamiento en la Torre de Londres. Raleigh escribió una respuesta poética a El pastor apasionado a su amor de Christopher Marlowe de 1592, titulada La respuesta de la ninfa al pastor. Ambas fueron escritas al estilo de la poesía pastoral tradicional y siguen la estructura de 6 estrofas de 4 versos, con un esquema de rima ABB, siendo la de Raleigh una refutación casi verso por verso de los sentimientos de Marlowe. Años más tarde, el poeta del siglo XX William Charles Williams se uniría al argumento poético con su obra titulada Raleigh tenía razón. En 1845, la especialista en William Shakespeare, Delia Bacon, propuso por primera vez que un grupo de autores había escrito las obras que posteriormente se atribuirían al afamado dramaturgo, siendo el escritor principal Walter Raleigh. Posteriormente, George Caldwell afirmó que Raleigh era, en realidad, el único autor. Estas afirmaciones han sido respaldadas por otros académicos a lo largo de los años, como Albert J. Beveridge y Henry Pemberton, pero la mayoría de los estudiosos shakespearianos actuales las rechazan. En 2002, Raleigh apareció en la encuesta de la BBC sobre los 100 británicos más destacados. Una gallarda fue compuesta en su honor por Francis Cutting o Richard Allison. La capital del estado de Carolina del Norte, su segunda ciudad más grande, recibió el nombre de Raleigh en 1792 en honor a Sir Walter, patrocinador de la colonia de Roanoke. En la ciudad, se fundió una estatua de bronce, que se ha trasladado por diferentes lugares, en honor a su homónimo. La colonia perdida se conmemora en el Sitio Histórico Nacional de Fort Raleigh, en la isla de Roanoke, Carolina del Norte. El condado de Raleigh, en Virginia Occidental, también lleva su nombre. El monte Raleigh, en la cordillera del Pacífico de las montañas costeras de la Columbia Británica, Canadá, recibió su nombre en su honor, junto con otras características relacionadas, como el glaciar Raleigh y el arroyo Raleigh. El monte Gilbert, justo al sur del monte Raleigh, recibió su nombre en honor a su medio hermano, Sir Humphrey. Se ha especulado ampliamente sobre la posible introducción de la patata en Europa y su papel clave en Irlanda. Sin embargo, historiadores modernos cuestionan esta afirmación, sugiriendo que es imposible que Raleigh la descubriera en los lugares que visitó. Debido al papel de Raleigh en la popularización del hábito de fumar, John Lennon se refirió a él con humor como «un tipo tan estúpido» en la canción I'm So Tired, del llamado álbum blanco de los Beatles, publicado en 1968. Se cuentan varias historias curiosas sobre Walter Raleigh, como la de tender su capa sobre un charco para la reina, pero probablemente dichas historias sean apócrifas. La crónica del juicio de Raleigh se incluye en el libro de John George Fillmore de 1850, Historia y principios de la prueba, y sus comentarios sobre la historia se incluyen en muchos libros de texto de derecho sobre pruebas en países con derecho anglosajón. La novela de ficción histórica Muerte del Zorro, del autor George Garrett, explora las relaciones de Raleigh con Isabel y su sucesor, Jacobo I. Mucha gente afirma descender de Sir Walter Raleigh, pero casi ninguna tiene fundamento. Las únicas líneas de descendencia auténticas son las siguientes: el único hijo superviviente de Raleigh, Carew Raleigh, tuvo 3 hijos, Walter, Anne y Philip. El hijo mayor, Walter Raleigh, fue nombrado caballero en junio de 1660, pero falleció 2 meses después. Fue enterrado en West Horsley.
Dejó 3 hijos supervivientes, Elizabeth, Philippa y Anne. Philippa, que se casó con Oliver Weeks, de Tortington, Sussex, y Anne, que se casó con William Knight, de Barrells, Warwickshire, dejaron descendientes. Fue la hija de Philippa Weeks, Elizabeth Elwes, quien parece haber sido propietaria de la mayor parte de los recuerdos de Raleigh y fue consultada por William Oldys en 1735 cuando escribía su biografía. Anne Raleigh se casó con Sir Peter Tyrrell, barón de Castle Thorpe, Bucks. Su hijo, Thomas Tyrrell, el segundo barón, tuvo 2 hijas, Christobella, quien se casó en tercer matrimonio con Richard Fiennes, sexto vizconde Salle y Sil, pero falleció sin descendencia en 1789. La hija menor, Harriet, se casó con Francis Mann, de Kidlington, Oxfordshire, y falleció en 1785. Tuvo una hija, también llamada Harriet, quien se casó con el capitán Joseph Mead y falleció en 1784, dejando descendencia. Philip Raleigh defendió la causa de su abuelo, publicando varios de sus escritos, hasta entonces inéditos. Tuvo una familia de 4 hijos y 3 hijas. El hijo menor, Carius Raleigh, paje de honor de Guillermo III, servía como sirviente del capitán a bordo del HMS Breda cuando murió de fiebre en las Indias Occidentales en 1697. A los 17 años. El segundo hijo, el teniente Brudenell Raleigh, también servía en la Marina en las Indias Occidentales cuando murió de fiebre en junio de 1698, a los 22 años. Su hijo mayor, el capitán Walter Raleigh, de la Guardia de Granaderos, fue paje de honor de la reina María II y murió en el asedio de Schellenberg en 1704, a los 31 años. Era soltero. Tras la muerte de Walter, la corona concedió a su padre una pensión en consideración a la muerte de sus 3 hijos en la guerra pasada y la actual. Su tercer hijo, el capitán teniente Grenville Raleigh, sirvió en el ejército del duque de Marlborough durante la Guerra de Sucesión Española y murió de fiebre en 1717. Mientras custodiaba a los prisioneros en Chester tras el levantamiento jacobita de 1715. Se había casado y tenía 2 hijos y una hija, Mary. Tras el fallecimiento de esta hija en Bath en 1783, se declaró entonces que ella era la única descendiente superviviente en línea directa de Sir Walter Raleigh. De las hijas de Philip Raleigh, Anne y Elizabeth fallecieron solteras. La hija mayor, Frances, se casó con William Monchwood, hijo mayor de Sir William Monchwood, de Evington Place, Elmstead, Kent, y falleció en 1730. Entre sus numerosos descendientes se encuentran el actual Lord Mountbatten y el conocido actor británico Hugh Grant. Walter Raleigh fue, sin duda, una de las figuras más complejas y fascinantes del periodo isabelino y de los inicios de la dinastía Estuardo. Aunque la cultura popular suele recordarlo como el apuesto cortesano que colocó su capa sobre el lodo para que la reina Isabel no ensuciara sus pies, o como el valiente explorador que trajo el tabaco y la papa a Inglaterra, la realidad de su vida fue mucho más profunda, contradictoria y trágica. Raleigh fue un hombre de su tiempo, ambicioso, culto, visionario, pero también marcado por las intrigas, las traiciones y los fracasos que definieron esa Inglaterra turbulenta de los siglos XVI y XVII. Se le ha idealizado como un héroe isabelino por excelencia, como uno de los célebres lobos de mar que surcaron los océanos al servicio de la corona inglesa, junto a otros nombres como Francis Drake o John Hawkins. Sin embargo, su legado va más allá del romanticismo victoriano o de las simplificaciones escolares. Raleigh fue responsable de promover las expediciones a la costa atlántica de Norteamérica que, aunque fracasaron en su intento de establecer colonias permanentes, sentaron las bases para futuras empresas coloniales inglesas. Fue él quien, al nombrar a estas tierras Virginia en honor a su reina virgen, dejó impreso su nombre en la historia del continente americano. Y si bien no logró fundar con éxito la colonia de Roanoke, la famosa colonia perdida que aún hoy despierta teorías y misterios, sus viajes proporcionaron información clave para futuros colonizadores. Su pasión por lo desconocido lo llevó más allá del Atlántico, hasta la espesura de Sudamérica, en busca de la mítica ciudad de El Dorado.
Aunque nunca la encontró, dejó relatos e informes de valor geográfico y cultural incalculable sobre aquellas regiones, muchas de las cuales eran hasta entonces un misterio para Europa. Raleigh también fue un hombre de letras. Vimos que escribió poesía durante su largo encierro en la Torre de Londres y una ambiciosa obra histórica titulada La Historia del Mundo. Un intento casi enciclopédico de narrar la historia de la humanidad desde una perspectiva cristiana y filosófica. Sin embargo, su caída fue tan espectacular como su ascenso. El matrimonio secreto con una dama de honor de la reina le costó el favor de Isabel y tras la llegada al trono de Jacobo I, fue acusado de conspiración y encarcelado durante 13 años. A pesar de todo, fue liberado para una última expedición en 1616, pero la operación fracasó y su regreso fue interpretado como una amenaza diplomática. Finalmente, fue decapitado en 1618 en la misma Torre de Londres que lo había confinado por tanto tiempo. Su legado, sin embargo, no fue enterrado con él. Como ya dije, la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, lleva su nombre en homenaje a su visión y aún hoy sigue siendo objeto de debates históricos entre los que lo ven como un mártir político, un genio incomprendido o un símbolo de los excesos imperiales de su tiempo. La historia de Sir Walter Raleigh nos recuerda que la grandeza no siempre viene acompañada del éxito. Que los pioneros muchas veces fracasan, pero abren caminos que otros recorrerán. Y que el precio de soñar demasiado alto, en épocas donde el poder era inestable y la traición común, podía ser la muerte. Y ahora te pregunto, ¿fue Raleigh un adelantado a su tiempo, un visionario que pagó caro su ambición, o simplemente un hombre que desafió las reglas de un juego en el que no podía ganar? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de su vida te pareció más impactante? ¿Crees que su figura debería ser más reconocida fuera del ámbito anglosajón? Si disfrutaste este viaje al pasado, te invito a darle like al video, compartirlo con otros apasionados por la historia y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, y si quieres apoyar este proyecto, considera unirte como miembro del canal para acceder a contenido exclusivo, adelantos y votaciones sobre futuros temas. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de nuestra travesía por los siglos de la época Tudor.